Bien, estamos en contacto telefónico con Daniel Quinteros, que es sociólogo de la Universidad Arturo Prat, y se ha dedicado a materias migratorias durante su trayectoria también. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Cristian, muy buenos días. Bueno, Daniel, en la convocatoria a conversar, te convocamos a conversar durante esta mañana unos minutos, porque la temática es bastante delicada, justamente el tema migratorio, principalmente pensando en personas, pero también en medio de una situación que se ha ido generando en el último tiempo en la zona con una política o un fenómeno migratorio justamente mal administrado en la macrozona norte, que ha ido generando una situación de hastío, aburrimiento en la población, incluso algunos tintes de xenofobia en algunos grupos, a pesar de que se indique que no, claramente hay algún indicio de que esto está ocurriendo en la zona a propósito de este fenómeno masivo migratorio que estamos viviendo, que es muy diferente a otros que se han propiciado justamente acá en la zona norte. ¿Cómo te va? Sí, mira, de hecho, justo recién estaba viendo la nota de que aparecieron los resultados de la encuesta CADEM de esta semana y el 79% de los encuestados rechazan la manera en que este gobierno ha gestionado la crisis migratoria que estamos viviendo o la crisis de política migratoria que estamos viviendo. Efectivamente hay varias crisis. Esto lo hemos conversado bastante otras veces. Hay varias crisis que se producen en simultáneo, que aparecen en el mismo espacio-tiempo y por lo tanto dan la apariencia de que estuvieran relacionadas. Tenemos una crisis sanitaria, innegable, por cierto, a nivel mundial. Tenemos una crisis económica también, que también es muy importante. Y así también nosotros tenemos una crisis humanitaria, tenemos una crisis de política migratoria y también tenemos una crisis en materia de seguridad, pero en algunos delitos muy particulares. Entonces, cuando esta demanda que se ha realizado, digamos, a partir de las últimas movilizaciones, es una demanda legítima, es una demanda por seguridad, yo creo que nadie puede negar eso. El problema de esos movimientos es cuando se dirige contra un colectivo particular. Porque en otros países del mundo hay chilenos que también delinquen y a nosotros no nos gustaría que dijeran que todos los chilenos son delincuentes. Entonces, cuando aparecen mensajes del tipo que se vayan los colombianos, los venezolanos o la nacionalidad que sea, ahí es donde se comete el error de tomar dos fenómenos que aparecen juntos como si tuvieran una relación de causalidad. Tenemos un problema, como te decía, en materia de política migratoria y en materia de crisis humanitaria, eso es innegable. Este flujo venezolano es el flujo más importante, probablemente a diciembre de este año vayamos a superar lo que fue la crisis siria, digamos, que es hasta ahora la que ha sido la más relevante. Y a la inversa, digamos, haciendo el flujo más masivo de los últimos tiempos, es también el flujo que ha recibido menos financiamiento por parte de la comunidad internacional. Entonces, las personas que están viajando hoy día, particularmente las que están llegando hoy día, digamos, y esto es un estudio que lanzó la OIM durante la semana pasada, lo que estamos viendo hoy día es personas de escasos recursos que no cuentan, digamos, con sustento para 5 o 6 días, digamos, eso es todo lo que tienen. Entonces, van generando el recurso en el camino, por lo tanto, el viaje se le hace más lento, se le hace más costoso, se le hace más peligroso. Eso es lo que estamos viendo hoy día y por lo tanto, al no tener Chile una política migratoria seria, robusta, clara, que permita gestionar este flujo, lo que se ha producido básicamente es que las personas tienen que rascarse con sus propias uñas, como se dice popularmente, y estar en situación de calle, que es finalmente lo que molesta al vecino y la vecina. Sí, yo creo que eso es súper entendible. Si uno tiene afuera de su casa una persona que está cocinando, que está viviendo, que está tomando, que está, etcétera, eso evidentemente produce molestias, ¿no? Claro, Y esto ahí es es, donde tenemos un aumento de la conflictividad que se produce a nivel local, pero no necesariamente un aumento en la delincuencia, y los datos lo confirman, de hecho. claro, que genera la sensación de inseguridad y de permanente estado de molestia de los vecinos y los residentes de ciertos sectores de espacios públicos que se ven copados y que en alguna forma también el mismo gobierno, quienes administran la ciudad, permiten que eso Sin ocurra, duda. porque hoy día pasó una semana y, uff, magia, desapareció todo lo que se estaba viviendo hace algunos días atrás. Por tanto, no creo, Daniel, aquí permíteme, voy a hacer un alarde, ¿no? Aquí Dale, dale. no se eliminaron a las personas, acá no se eliminó a los extranjeros, acá se mejoró la estrategia.
se mejoró durante durante la última semana, pero la tuvimos grave o se manejó de mala forma durante un año. Y por último, en una semana desaparecieron los problemas. Sí. No era tan difícil, ¿no? Mira, en políticas públicas se dice que el no hacer nada es también una decisión. Y yo creo que eso es justamente lo que vivimos aquí a partir de la crisis de... Por eso se habla de una crisis de política migratoria, porque existen herramientas, existe evidencia a nivel internacional de cómo se deben gestionar estos flujos, y por lo tanto lo que debiera haber hecho el gobierno desde un primer momento fue no haber negado la existencia del problema, sino que haberse hecho cargo del problema. Como lo hemos visto últimamente. Ahora, la gestión que se ha dado particularmente en la última semana, que ha permitido, ¿cierto?, desconcentrar un poco el clima que se estaba dando, descomprimirlo, pero también la gestión no ha sido buena, digamos. O sea, todavía estamos en un estadio, digamos, de política migratoria que no permite resolver el problema de fondo, porque finalmente las personas no buscan necesariamente asistencia y protección. Lo que buscan, en realidad, y eso lo confirman varios estudios que han salido al respecto, lo que buscan son oportunidades laborales, en su gran mayoría, ¿sí? Que vienen escapando de una situación muy, muy precaria, eso hay que decirlo, el ingreso medio en Venezuela hoy día no supera los $6, y con eso una familia tiene que sobrevivir un mes entero, digamos. Entonces, frente a esa situación, evidentemente las personas buscan trasladarse, buscan tener oportunidades laborales y buscan darle sustento a su familia. En el momento, mira, lo peor que pudo haber hecho el gobierno fue haber eliminado la visa de responsabilidad democrática que fue a prometer Piñera en Cúcuta, digamos, que ha sido muy comentado estos últimos tiempos. Desde mi perspectiva, la invitación no es necesariamente un error, porque además esto habría ocurrido con o sin invitación. El problema es que esa invitación estuvo acompañada 6 meses después De una promesa. de un cierre de la visa que se le había prometido en un primer momento. Claro, de una promesa que no cumplía. Exactamente, se impone la visa consular el año 2019 y eso provocó una bomba de tiempo, ¿no? O sea, esto iba a estallar en algún momento. Y esto es algo que se sabe, digamos. Otras veces que se han aplicado visas consulares contra personas de República Dominicana, visas con haitianos, etcétera, cada vez que se impone una visa consular aumenta la irregularidad. Entonces ya tenemos en la población una percepción de que el problema es el migrante ilegal, sin entender necesariamente de que esa persona migrante nunca quiso estar en situación de irregularidad o ilegalidad, sino que fue de alguna manera ilegalizado, ¿no? Porque esa persona no era irregular cuando cruzó Colombia, cuando cruzó Ecuador, cuando cruzó Perú, y no iba a ser irregular cuando entrara a Chile. Ahora por ahí, en el momento en que se le saca la visa, eso necesariamente queda en una situación de irregularidad. conversamos con Daniel Quintero, sociólogo de la Universidad Arturo Prat, además se ha dedicado a los temas migratorios durante su trayectoria. Daniel, escuchábamos al gobernador de la región, José Miguel Carvajal, hace algunos días, indicando, bueno, sería interesante que el gobierno sincerara por qué está permitiendo el ingreso de migrantes de esta manera, que se sincerara esto, porque habla el gobernador, por ejemplo, que se requiere mano de obra en el sur de Chile, en la fruta, en fin, y por tanto, Sí. hoy día se está permitiendo. En algún momento yo recuerdo haber visto alguna nota en diarios de Santiago de que era bueno que ingresaran migrantes porque hacía falta mano de obra en el sur. Pero de alguna forma Sí. que se sincere y no se utilice en nuestra región como zona de sacrificio, finalmente, de la forma como se está viviendo, ¿no? Claro, sí. Efectivamente, cuando uno mira informes, por ejemplo, del Banco Central y de otras instituciones que le dan una mirada más económica, digamos, a estos flujos, que los flujos no son solo económicos, pero si nos concentramos en esa dimensión, efectivamente hace falta mano de obra y recambio de mano de obra. Hay que recordar que Chile ha vivido un proceso de envejecimiento de la población importante, digamos, y por lo tanto ese recambio es necesario, de hecho genera crecimiento económico a largo plazo, a mediano y largo plazo, y por lo tanto, efectivamente, si uno mirara esto desde esa perspectiva, hay todavía espacio, particularmente en el centro-sur del país, para que lleguen nuevos flujos, ¿sí? Ahora, el problema que tenemos nosotros es que somos una región de tránsito. Por Claro. aquí es donde circulan los flujos. Claro. Entonces, de alguna manera, aquí es donde se concentró el problema en la medida que no había una respuesta por parte del Estado para ese flujo, ese tránsito, ¿no? Es como una estación muy colapsada de la ruta. Administrarlo de mejor manera.
administrarlo de la mejor manera, sin duda. Eso efectivamente es así. Ahora, yo creo que aquí debieran sincerarse todos, porque las autoridades han hecho, desde mi punto de vista, una guerra de declaraciones que no tienen ningún sentido. El alcalde de Iquique viajó a Santiago, lo recibieron en una subsecretaría, ni siquiera en La Moneda, el alcalde, el gobernador puso un cartel, etcétera, ¿no? Hay como anuncios que se hacen, el diputado Pisotti pidió estado de excepción constitucional, sí, que incluso se cumplieron los requisitos. Entonces, en realidad, yo me preguntaría qué están haciendo las autoridades locales por resolver el problema más que por denunciar el problema. Porque para denunciar el problema está la academia, está la sociedad civil, está la prensa. Sí. Pero las autoridades son quienes tienen que hacerse cargo del problema, y aquí es donde no hemos visto soluciones. No ha habido. A mí me llama mucho la atención que después de un año y medio de crisis, no tengamos todavía una mesa de trabajo en donde participen todos los actores. Eso es como el ABC de la política pública, y acá no se ha dado. Entonces la pregunta es ¿por qué no se ha dado? Bueno, el por qué no se ha dado, de alguna forma también lo deducimos, sabemos cómo son los temas políticos, ¿no? Finalmente cada uno busca su interés, llevar agua a su molino y ser mezquino en eso. La mezquindad es parte de la política, ¿no? Es parte de la política, pero acá hay que mirar esto, por eso es importante mirar este problema con una perspectiva de Estado, porque finalmente la política interna es una cosa, pero los Estados tienen que garantizar algunas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Para todas las personas, sin distinción. La gente dice aquí valen los derechos de uno, los derechos de otro, ¿no? Que acá el Estado tiene que garantizarle la paz social a toda la población. Tiene que garantizarle un sustento mínimo, básico. Nadie está diciendo que nos vamos a hacer cargo eternamente de estas personas, pero cuando hay alguien que ha cruzado el altiplano por 5 días caminando, o 2 semanas caminando con familia, con niños, mira, la situación de los niños, niñas, adolescentes es dramática. Es dramática. El 70% de las personas que están llegando hoy día llegan con niños menores de 15 años, y nosotros hemos visto en terreno niños con desnutrición, con llagas por el frío, por el sol, por la exposición, durmiendo en la calle. Y eso nos debería preocupar a todos, ¿no? Y entonces lo político debiera crear, creo yo, en un segundo plano, y ponernos manos a la obra, digamos, a resolver este problema con seriedad y con evidencia. Si al final ahora, Chile, no hay que inventar la rueda, si esto está súper documentado. Y Chile está dentro del el país número 4 del objetivo de los migrantes venezolanos. Está Colombia, por razones obvias, es el país que está al lado de Venezuela. Ecuador, Perú, Chile. O sea, Chile está en el lugar número 4 de preferencia por parte de los migrantes, porque por la lejanía, por supuesto, y después está Argentina. Entonces, Chile tampoco recibe el flujo mayor, el flujo mayor lo ha recibido Colombia. ¿Por qué no tomar algunos ejemplos de Colombia, o Colombia tampoco lo ha hecho muy bien? Mira, Colombia, sin duda todos los países presentan problemas, pero Colombia hizo algo que es muy estratégico, digamos, y que a nosotros, si nosotros hubiéramos implementado una política así hace un año, nos habríamos ahorrado un montón de problemas. ¿Qué hizo Colombia? Colombia estableció un estatuto temporal para venezolanos, específicamente para venezolanos, que admitía la regularidad por 10 años con la posibilidad de que las personas pudieran trabajar, ¿no? De esa manera se facilita la inserción de las personas extranjeras en las comunidades nacionales. Acá lo que se hizo fue justamente lo contrario, fue impedir el acceso a la regularidad, cerrar el paso fronterizo además. O sea, cuando vino la pandemia, se tomó la decisión de cerrar los pasos fronterizos, pero los terrestres, porque por Santiago seguía llegando gente, ¿no? Entonces, hubo aquí de alguna manera una selección de quién iba, a quién se le iba a permitir el ingreso regular y a quién no. Y en ese sentido, lo peor que pueden hacer los estados es aumentar la irregularidad. Las personas, cuando uno conversa con ellos, están también las estadísticas, todas quisieran haber, o la gran mayoría quisiera haber entrado en situación de regularidad. Pero cuando se les cierra la puerta, no tienen otra opción, para escapar del altiplano además, que entrar por un paso no habilitado y tratar de llegar hacia Iquique en primer lugar y hacia el centro sur del país en un segundo lugar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde se produce el problema. Eso fue lo que hizo Colombia. Brasil también abrió un proceso especial para personas solicitantes de refugio, que también fue muy importante, digamos, porque al final, cuando una persona no tiene una situación regular, no puede trabajar, no tiene la posibilidad de tener un contrato de trabajo, no tiene la posibilidad de tener un contrato de arriendo, o sea, no puede pagarse por sí mismo un lugar para vivir, porque no tiene cómo, digamos, para suscribir un contrato de arriendo. Hay que estar en situación de regularidad.
Y así un montón de cosas. No puede controlar internet, etcétera, sí, ¿no? pues, Daniel, Es un problema mayor. Daniel, tú decías, la política a nivel local no se ha puesto de acuerdo, pero la política también más grande, la política internacional, tampoco se ha puesto de acuerdo en Sudamérica. Finalmente, hemos visto lo que pasó con el canciller Alamán, que no estaba cumpliendo sus funciones y por tanto no se han generado tampoco las redes con los países vecinos para buscar soluciones macro a nivel internacional. Sí. Sí, eso es una lástima, la verdad, porque en general Chile se había destacado un tiempo atrás por tener un liderazgo a nivel internacional, particularmente a nivel regional, importante en este tipo de materias. De hecho, Chile participó de la mayor, de una gran parte, digamos, de todo lo que, de la política regional en materia de migración, y que después desembocó en el Pacto de Marrakech, que Chile se bajó a último minuto, digamos. Pero Chile fue uno de los actores importantes de ese proceso en materia de política migratoria. ¿Por qué se bajó a último minuto? Esa es una pregunta que habría que ir a hacer, digamos, pero efectivamente se tomaron decisiones acá a nivel regional, a nivel internacional, a nivel local, que fueron generando una crisis. Esta crisis es una crisis producida, ¿sí? Es una crisis que se construyó a partir de una serie de decisiones de política pública. Intencionada, muchos dicen. Bueno. Mira, no tengo evidencia para juzgar intenciones, pero claro, sin duda que hay evidencia para sostener que fueron esas decisiones las que fueron construyendo el problema. Claro. Daniel Quintero, sociólogo de la Universidad Arturo Prat, quien se ha dedicado a temas migratorios durante su trayectoria, de acá de Iquique, por supuesto. Daniel, gracias por la conversación. Daniel, vamos a estar seguramente pendientes de lo que ocurre durante los próximos meses, porque esto no va a parar, ¿eh? Esto va a continuar. Vamos a ver cómo se administra políticamente por el próximo gobierno, de qué manera también. ¿Qué se espera? A ver si cortito me cuentas, ¿qué crees tú que podría ocurrir durante los próximos días? Mira, bueno, yo creo que en estos 30 días que van quedando de gobierno o algo así, es difícil pensar en que van a haber soluciones de corto plazo. Esto es difícil solucionarlo a corto plazo, hay que decirlo. Ahora, desde mi perspectiva, creo que el nuevo gobierno ha prometido, a partir de notas de prensa y de lo que establece en el programa de gobierno, ha prometido solucionar la mayor parte de este problema en un periodo de 4 a 6 meses a partir de un proceso de empadronamiento, es decir, de registro. O sea, acá el gran problema es que no sabemos quién entra. Y lo que hay que hacer es saber, ¿no? Ir a registrar a esa persona, darles la oportunidad de presentar sus papeles, de presentar sus solicitudes, y de darle un trato distinto y humanitario también, ¿no? O sea, con perspectiva de derechos humanos. Eso es bien importante recalcarlo también. Daniel, así que bueno, te agradezco, muchas gracias al contacto. Y a ti, muchas gracias por la conversación, por el tiempo también, Daniel. Un abrazo, buenos días. Un abrazo, que estés muy bien. Chao. Ahí está Daniel Quintero, sociólogo de la Universidad Arturo Prat, experto en estos temas migratorios acá en la zona, respecto a este fenómeno que se convirtió en crisis por un fenómeno justamente migratorio mal administrado por este gobierno de Aclarar Luces. Así lo fue.